una producción de Seminarios TISU y Ministerio Conéctate a Jesús. Conectados a Jesús por la Biblia. Un resumen de los temas más importantes de los devocionales del día. Escuchemos. No es un manual, es un devocional y debe ser nuestra meta: ser semejantes a Jesús. Aquí comenzamos. Bienvenido. ¿Cómo están, apreciados amigos? Estamos felices de estar juntos en estas reflexiones. Ser semejantes a Jesús. Hoy es 9 de julio. Enseñar a los hijos es una responsabilidad sagrada. Segunda de Corintios capítulo 6 versículos 17 y 18. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Cuando los padres y los niños se encuentren en el día final para rendir cuentas, ¿qué escena se verá? Miles de niños que han sido esclavos de los apetitos y de vicios degradantes, cuya vida ha sido un fracaso moral, estarán frente a frente con sus padres que los hicieron lo que son. ¿Quiénes, sino los padres, deben afrontar esta terrible responsabilidad? ¿Fue el Señor quien corrompió a estos jóvenes? ¡Oh, no! ¿Quién entonces ha hecho esta terrible obra? ¿No fueron transmitidos los pecados de los padres a los hijos por causa de apetitos y pasiones pervertidos? ¿Y no fue completada la obra por los que descuidaron su adiestramiento según el modelo que Dios ha dado? Tan ciertamente como que ellos existen, todos esos padres tendrán que pasar el examen de Dios. Mente, carácter y personalidad, tomo 1, páginas 144 y 145. Satanás está listo para hacer su obra. No descuidará presentar atractivos a los cuales los hijos no tendrán ni voluntad ni poder moral para resistir. Vi que Satanás, mediante sus tentaciones, está instituyendo modas que cambian continuamente. Fiestas atractivas y diversiones para que las madres sean inducidas a dedicar el tiempo de prueba que Dios les ha concedido a asuntos frívolos, de modo que tengan escasas oportunidades de educar debidamente a sus hijos. Nuestros niños necesitan madres que les enseñen desde la cuna a controlar la pasión, a negar el apetito y a vencer el egoísmo. Necesitan que se los eduque línea sobre línea, precepto sobre precepto, un poquito aquí y otro poquito allá. La mujer debe ocupar el puesto que Dios le designó originalmente como igual a su esposo. El mundo necesita madres que lo sean no solo de nombre, sino en todo sentido de la palabra. Pueden muy bien decirse que los deberes distintivos de la mujer son más sagrados y más santos que los del hombre. Comprenda ella el carácter sagrado de su obra y con la fuerza y el temor de Dios emprenda su misión en la vida. Eduque a sus hijos para que sean útiles en este mundo y obtengan un hogar en el mundo mejor. Le suplicamos a las madres cristianas que sientan su responsabilidad como madres y no vivan para agradarse a sí mismas, sino para glorificar a Dios. Cristo no se complació a sí mismo, sino que asumió la forma de siervo. Dejó los atrios celestiales y vistió su divinidad con la humanidad para que por su propio ejemplo pudiera enseñarnos cómo podemos ser exaltados a la posición de hijos e hijas en la familia real, hijos del Rey Celestial. Educación Cristiana, páginas 177 y 179. Ser semejantes a Jesús, un libro de Elena G. de White. Un tesoro de los muchos que encuentras en www.devocionmatutina.com. La historia de la redención, capítulo 54. El mensaje del tercer ángel. Cuando Cristo entró en el lugar santísimo del santuario celestial para realizar la obra final de la expiación, encomendó a sus siervos el último mensaje de misericordia que habría de darse al mundo.
Esa es la advertencia del tercer ángel de Apocalipsis 14. Inmediatamente después de esa proclamación, el profeta ve al Hijo del Hombre que viene en gloria para cegar la mies de la tierra. Tal como fue predicho en las Escrituras, el ministerio de Cristo en el lugar santísimo comenzó al final de los días proféticos en 1844. A ese momento se aplican las palabras del revelador. El templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. El arca del testamento de Dios está en el segundo compartimiento del santuario. Cuando Cristo entró allí para oficiar en favor de los pecadores, el templo interior fue abierto y el arca de Dios quedó a la vista. La majestad y el poder de Dios fueron revelados a quienes por la fe contemplaban al Salvador mientras llevaba a cabo su obra de intercesión. Cuando la estela de su gloria llenaba el templo, una luz procedente del lugar santísimo se esparció sobre su pueblo que aguardaba en la tierra. Habían seguido por fe a su sumo sacerdote desde el lugar santo hasta el lugar santísimo, y lo vieron invocando su sangre para suplicar ante el arca de Dios. Dentro de esa arca sagrada está la ley, que fue promulgada por el Señor mismo entre los truenos del Sinaí, y fue escrita con su propio dedo en tablas de piedra. Ni un solo mandamiento ha sido anulado, ni una jota ni una tilde han sido cambiados. Cuando el Altísimo dio a Moisés la copia de su ley, conservó el gran original en el santuario de arriba. Al examinar sus santos preceptos, los buscadores de la verdad encontraron en el mismo seno del Decálogo el cuarto mandamiento, tal como fue proclamado en un principio. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El Espíritu de Dios impresionó los corazones de esos estudiosos de su palabra. Se convencieron de que habían transgredido por ignorancia el cuarto mandamiento al no tomar en cuenta el día de descanso del Creador. Comenzaron a examinar las razones por las cuales observaban el primer día de la semana en vez del día que Dios había santificado. No pudieron encontrar evidencias en las Escrituras de que el cuarto mandamiento hubiera sido abolido o de que el sábado hubiese sido cambiado. La bendición que había santificado en un principio al 7º día nunca había sido eliminada. Habían estado tratando honestamente de conocer la voluntad de Dios y ahora, al comprender que eran transgresores de su ley, el pesar llenó sus corazones. Inmediatamente pusieron en evidencia su lealtad a Dios, guardando su santo sábado. Muchos y tenaces fueron los esfuerzos que se hicieron para derribar su fe. Nadie podía dejar de ver que si el santuario terrenal era una figura o modelo del celestial, la ley depositada en el arca en la tierra era una exacta transcripción de la ley que se encontraba en el arca en los cielos, y que la aceptación de la verdad concerniente al santuario celestial implicaba un reconocimiento de los requisitos de la ley de Dios y la obligación de guardar el sábado del cuarto mandamiento. Los que habían aceptado la luz relativa a la mediación de Cristo y la perpetuidad de la ley de Dios, descubrieron que esas eran las verdades presentadas en el tercer ángel. El ángel declara: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esta declaración está precedida por una solemne y temible advertencia. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Se necesitaba una interpretación de los símbolos empleados aquí para poder comprender el mensaje. ¿Qué representan la bestia, la imagen y la marca?
Nuevamente, los que estaban buscando la verdad volvieron al estudio de las profecías. La bestia y su imagen. Mediante esa primera bestia se representa la Iglesia romana, una organización eclesiástica investida de poder civil, con autoridad para castigar a los disidentes. La imagen de la bestia representa otra organización religiosa investida de poderes similares. La formación de esa imagen es obra de la bestia, cuyo pacífico surgimiento y disposición aparentemente bondadosa hacen de ella un notable símbolo de los Estados Unidos. Aquí se puede encontrar una imagen del papado. Cuando las iglesias de nuestro país, al unirse en puntos de fe que les son comunes, influyan sobre el Estado para que imponga sus decretos y apoye sus instituciones, entonces los Estados Unidos, país protestante, habrán formado una imagen de la jerarquía romana. Entonces, la verdadera iglesia será objeto de persecución, como lo fue el antiguo pueblo de Dios. La bestia con los cuernos de cordero ordena que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Esta es la marca acerca de la cual el tercer ángel pronuncia su advertencia. Es la marca de la primera bestia, o sea, el papado, y por lo tanto hay que buscarla entre las características distintivas de ese poder. El profeta Daniel declaró que la iglesia romana, simbolizada por el cuerno pequeño, pensaría en cambiar los tiempos y la ley, mientras Pablo la presenta por medio del hombre de pecado, que habría de exaltarse por encima del Señor. Solo al cambiar la ley de Dios podía el papado exaltarse por encima del Altísimo. Todo el que a sabiendas se sometiera a la ley cambiada estaría rindiendo supremo honor al poder que llevó a cabo el cambio. El cuarto mandamiento, que Roma ha tratado de poner a un lado, es el único precepto del Decálogo que señala a Dios como creador de los cielos y la tierra, y por lo tanto distingue al verdadero Dios de los dioses falsos. El sábado fue instituido para conmemorar la obra de la creación y dirigir las mentes de los hombres al Dios vivo y verdadero. Su poder creador se menciona a lo largo de las Escrituras como prueba de que el Dios de Israel es superior a las deidades paganas. Si siempre se hubiera guardado el sábado, los pensamientos y los afectos del hombre se hubieran dirigido a su Hacedor como objeto de reverencia y adoración, y nunca habría existido ni un idólatra, ni un ateo, ni un infiel. Esta institución, que señala a Dios como el Creador, es una señal de su legítima autoridad sobre los seres que creó. El traslado del día de reposo del sábado al domingo es la señal o la marca de la autoridad de la Iglesia romana. Los que, cuando comprenden los requerimientos del cuarto mandamiento, deciden observar el falso día de reposo en lugar del verdadero, están de esa manera rindiendo homenaje al único poder que lo autoriza. Un solemne mensaje. La más temible amenaza jamás dirigida a los mortales está contenida en el mensaje del tercer ángel. Debe ser un pecado terrible el que acarrea la ira de Dios sin mezcla de misericordia. No se debe dejar en tinieblas a los hombres con respecto a este importante asunto. La amonestación contra tal pecado debe darse al mundo antes de la caída de los juicios de Dios, para que todos sepan por qué se los inflige y tengan la oportunidad de escapar de ellos. En el transcurso de esa gran controversia se desarrollan dos clases de personas distintas y opuestas. Una adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca, y por lo tanto acarrea sobre sí misma los terribles juicios anunciados por el tercer ángel. La otra, en marcado contraste con el mundo, guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esas fueron las trascendentales verdades que se abrieron ante los ojos de los que recibieron el mensaje del tercer ángel.
Al recapitular su experiencia desde la primera proclamación del segundo advenimiento hasta que pasó el momento esperado en 1844, descubrieron la explicación de su desilusión y la esperanza y el gozo animaron nuevamente sus corazones. La luz del santuario iluminó el pasado, el presente y el futuro, y comprendieron que Dios los había conducido mediante su infalible providencia. Entonces, con nuevo ánimo y con fe más firme, se unieron para proclamar el mensaje del tercer ángel. Desde 1844, en cumplimiento de la profecía contenida en ese mensaje, la atención del mundo ha sido atraída al verdadero día de reposo, y un número creciente está volviendo a la observancia del día santo de Dios. La historia de la redención, capítulo 55. Una firme plataforma. Vi un grupo que se mantenía en pie, en guardia y en posición firme, sin apoyar a los que querían perturbar la definida fe del cuerpo de Cristo. Dios los consideró con aprobación. Se me mostraron 3 peldaños, los mensajes de los ángeles primero, segundo y tercero. Mi ángel acompañante dijo: «Ay de aquel que mueva una porción o sacuda un alfiler de estos mensajes. La correcta comprensión de ellos es de vital importancia. El destino de las almas depende de cómo sean recibidos». Nuevamente se me llamó la atención a los mensajes y vi cuánto le había costado al pueblo de Dios obtener esta experiencia. La logró por medio de mucho sufrimiento y duro conflicto. Dios los condujo paso a paso hasta que los puso sobre una plataforma firme e inconmovible. Vi que algunos se acercaban a la plataforma para examinar su fundamento. Algunos, con regocijo, subieron inmediatamente. Otros comenzaron a encontrarle fallas. Querían que se le introdujeran mejoras para perfeccionar la plataforma y lograr que la gente fuera mucho más feliz. Algunos se bajaban para examinarla y afirmaban que estaba mal ubicada, pero vi que casi todos permanecían firmemente sobre ella y exhortaban a los que habían descendido para que dejaran de quejarse, porque Dios era el gran arquitecto y estaban luchando contra él. Recordaban la obra maravillosa de Dios, que los había conducido a esa firme plataforma, y al unísono alzaban los ojos al cielo y con voz sonora glorificaban al Señor. Esto afectó a algunos de los que se habían quejado y habían descendido, y estos, con aspecto humilde, volvieron a subir. La experiencia de los judíos se repite. Se me señaló la proclamación del primer advenimiento de Cristo. Juan fue enviado con el espíritu y el poder de Elías para que preparara el camino de Jesús. Los que rechazaron el testimonio de Juan no fueron beneficiados por las enseñanzas del Señor. Su oposición al mensaje que anunciaba su venida los ubicó donde no podían recibir fácilmente las evidencias más concluyentes de que Él era el Mesías. Satanás indujo a los que rechazaron el mensaje de Juan a que avanzaran aún más, es a saber, que rechazasen y crucificasen a Cristo. Al hacerlo, se situaron donde no pudieron recibir la bendición de Pentecostés, que les habría enseñado el camino al santuario celestial. El rasgamiento del velo del templo demostró que los sacrificios y los ritos judaicos ya no serían aceptados. El gran sacrificio ya había sido ofrecido y aceptado, y el Espíritu Santo que descendió en el día de Pentecostés apartó la atención de los discípulos del santuario terrenal para dirigirla al celestial, donde Jesús entró por medio de su propia sangre para derramar sobre sus discípulos los beneficios de su expiación. Pero los judíos fueron abandonados en medio de las tinieblas más completas.
perdieron toda la luz que podrían haber tenido acerca del plan de salvación y siguieron confiando en sus inútiles sacrificios y ofrendas. El santuario celestial había reemplazado al terrenal, pero ellos no se dieron cuenta del cambio. Por lo tanto, no podían beneficiarse con la mediación de Cristo en el lugar santo. Muchos consideran con horror la conducta seguida por los judíos al rechazar a Cristo y crucificarlo, y cuando leen la historia del trato vergonzoso que recibió, creen que lo aman y que no lo habrían negado como Pedro, ni lo habrían crucificado como los judíos. Pero Dios, que lee los corazones de todos, probó el amor a Jesús que ellos profesaban tener. Todo el cielo observó con el más profundo interés la recepción que se dio al mensaje del primer ángel. Pero muchos de los que profesaban amar al Señor y que derramaban lágrimas al leer la historia de la cruz, se burlaron de las buenas nuevas de su venida. En vez de recibir el mensaje con alegría, afirmaron que era un engaño. Aborrecieron a los que amaban su aparición y los expulsaron de las iglesias. Los que rechazaron el primer mensaje no se pudieron beneficiar con el segundo. Tampoco pudieron beneficiarse con el clamor de medianoche que había de prepararlos para entrar con Jesús por la fe en el lugar santísimo del santuario celestial. Y al rechazar los dos mensajes anteriores, entenebrecieron de tal manera su entendimiento que no pudieron ver luz alguna en el mensaje del tercer ángel que muestra el camino que lleva al lugar santísimo.